Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los acontecimientos que sin duda marcan al mundo de hoy en este segundo semestre de 2020 es la elección presidencial en Estados Unidos entre un presidente muy polémico, que es Donald Trump, con una serie de singularidades y de acciones jurídicas sin precedentes, y un candidato demócrata, que a todas luces parece ser el contrapeso, que ha ido mostrando en las últimas semanas una agresividad fuerte en su disputa, pero que no parece despertar gran entusiasmo. Para entender qué está pasando en esta elección presidencial, hemos invitado hoy a un conocedor de la política norteamericana, que es el profesor Isidro Sepúlveda, quien es doctor en historia y profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Profesor Sepúlveda, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, profesor Patiño. Un placer estar contigo. Pues, profesor Sepúlveda, tengo que hacerle esta pregunta. Usted, que conoce desde adentro claramente el sistema político en los Estados Unidos, ¿esta elección presidencial realmente es una elección presidencial importante, singular en términos de la vida política norteamericana? Sin duda alguna, esta elección va a marcar un hito y va a pasar a la historia dentro de Estados Unidos como un momento de inflexión, un momento de continuidad o un momento de reactivación, recuperación y revitalización nacional. Sin duda alguna, estas elecciones son mucho más trascendentes que las que fueron hace 4 años que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. Quisiéramos preguntarle qué es lo que lo hace, digamos, tan especial. Y voy a ponerle como una gama de 2 o 3 eventos importantes. Desde el punto de vista de la política exterior, este lema de American First, American primero, o hacer el MAGA, hacer a Estados Unidos grande de nuevo, no parece atraer una gran posición en la política exterior, sumado a la ignorancia que muchos de los colaboradores de Donald Trump han denunciado. Pero por otro lado, por ejemplo, en la política interna está toda esta explosión de violencia racial, de aupar a la extrema derecha violenta, entre ellos a miembros del Ku Klux Klan, la milicia de Michigan y otros grupos radicales. ¿Cómo entiende uno esto? Bueno, lo entiende fundamentalmente como una reacción en ocasiones muy motivada, en otras ocasiones una reacción furibunda y ciega a una serie de procesos que exactamente que influyen en Estados Unidos, también influyen en México, influyen en Brasil, por poner ejemplos más cercanos a la realidad colombiana, y en Estados Unidos tienen esta dimensión. Hay 4 factores fundamentales que caracterizan estas elecciones. Fundamentalmente, la quiebra del el crecimiento económico, que era la gran baza para ser reelegido de Donald Trump. Eh, el, eh, la quiebra del sistema de seguridad sanitaria como consecuencia de la pandemia y sobre todo como consecuencia de la mala gestión de la pandemia. Estados Unidos es el país que más enfermos de COVID tiene y el que ya arrastra con mucho el mayor número de muertes, en una dimensión absolutamente dramática. El tercer elemento fundamental es la definitiva muestra del declive geopolítico a escala global por parte de Estados Unidos, y de eso podemos hablar más tranquilamente en los próximos minutos. Y por último, la quiebra de la civilidad por parte de este presidente, que utilizando la hegemonía de un sector económico, racial, étnico, supremacista, y utilizando la ignorancia de buena parte del electorado republicano, con la connivencia de los dirigentes del partido, ha llevado a la clara insurrección
y la ruina de los principios en los que se asentó la construcción de Estados Unidos y de las bases estructurales del checks and balance que caracteriza sus fundamentos constitucionales y el mecanismo por el cual las instituciones funcionan en el país. Esto lo que ha hecho es poner en jaque la continuidad de la propia democracia con mayúscula y tiene su manifestación más dramática en la violencia que en este momento se está enseñoreando de las grandes ciudades de Estados Unidos. Varios de los dirigentes demócratas han dicho que es inconcebible, que es impensable un presidente que lejos de reunificar la nación lo que hace es dividirla. Y uno recuerda casos como lo de Charlottesville, por ejemplo, con los manifestantes pronazis y de la derecha radical blanca, que además se declaraba en una condición así muy fuerte. Bueno, otra serie de sucesos parecidos, el asesinato de George Floyd, que estalló en medio de esta crisis del coronavirus, en medio de la crisis económica, hace pocos días el tiroteo en otro lugar de Jacob Blake, luego los insultos a Kamala Harris, los insultos a los militares que eran dados de baja en el campo de batalla, además en un país donde los militares gozan de un prestigio y un estatus social y político muy importante. Esto es, digamos, realmente impresionante porque nunca nadie había, digamos, hecho esto en la historia presidencial de los Estados Unidos, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Bueno, pero es que Trump se caracteriza por ser el pionero en instalar nuevas costumbres, nuevas malas costumbres, como utilizar las instituciones en plena campaña electoral. Desde luego, Trump está quitando todas las barreras de contención para la supervivencia democrática y las buenas formas democráticas y está traspasando todas las líneas rojas, fundamentalmente porque va por detrás en las encuestas. Si fuera por delante, si no hubiese habido COVID, si no hubiese habido crisis económica, si China se hubiese plegado a sus exigencias, desde luego todo esto no ocurriría. Pero como va por detrás en las encuestas, sin lugar a dudas va a utilizar cualquier tipo de medio para darle la vuelta al resultado. Él tiene una carrera en la que faltan 50 y tantos días y quiere llegar por delante. Y quiere llegar por delante a la noche electoral. Lo que ocurra al día siguiente no le importa mucho. Precisamente por eso, los principios democráticos, las costumbres, las buenas maneras que Estados Unidos implantó prácticamente desde su fundación y que ha mantenido como un gran tesoro cívico hasta el presente, están puestas en cuestión. Acabas de mencionar cómo Donald Trump con una frivolidad y con una superficialidad verdaderamente sonrojante se rió de los caídos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no visitando uno de los cementerios en Francia, y además de la forma más humillante posible para los soldados. Y esto lo dice en un país donde realmente los soldados son muy apreciados, son incluso muy representativos de la media nacional y desde luego son absolutamente protegidos por la opinión pública. Fundamentalmente, ¿por qué hace todo esto? Pues, entre otras cosas, porque la medida de sus palabras no cumple con la solemnidad del cargo. Y desde luego esto ya se sabía previamente y lo ha puesto a prueba durante 4 años de una forma claramente flagrante para el honor, para el nivel que se espera de la presidencia de Estados Unidos. Ahora, desde un punto de vista global, saliéndonos de la, digamos, vida doméstica de los Estados Unidos, hay algo que es muy curioso y es que con Donald Trump se ha acentuado una tendencia, por lo menos en mi punto de vista, y es que en el siglo XXI Estados Unidos ha ido acumulando el poder económico y militar que no había tenido desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, pero paradójicamente tiene cada vez menos influencia, cada vez se mueve en un mundo más multipolar,
hay otras potencias que le disputan una serie de presencias y Donald Trump parecía no darse cuenta de esto y él mismo dinamita la posición de los Estados Unidos globalmente. Esto tiene totalmente la razón, pero esto está dentro de un flujo. Es decir, Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial disparado a primera hiperpotencia, o gran superpotencia, e inmediatamente después aparece la Unión Soviética como segunda vencedora de la Unión de la Segunda Guerra Mundial, mientras que los países europeos, los antiguos imperios, inician un largo declinar que culmina justamente cuando termina la Guerra Fría y Estados Unidos se queda como gran hiperpotencia, como única superpotencia a escala global. Alcanzado el techo, la única posición la única posibilidad ya es descender. La cuestión era con qué rapidez podía descender. Es decir, cuánto tiempo iba a durar esta supremacía incuestionable de hiperpotencia única. Y lo cierto es que los máximos representantes del pensamiento estratégico de Estados Unidos, que empezaron a reflexionar sobre la idea de imperio a principios del siglo XXI, cuando tocaban los tambores de guerra en Afganistán e Irak, y descubren con cierto sonrojo que ellos se habían convertido en algo que no querían, que es un imperio. En realidad les ha durado muy poco el imperio. En realidad ha sido menos de una década. No comienza con Donald Trump el declive de la hegemonía de Estados Unidos, empieza fundamentalmente con el segundo presidente Bush, que es incapaz de acabar bien dos guerras sincrónicas contra dos pequeños países, dos pequeñas potencias locales como es Afganistán e Irak, y tiene que replegarse dejando un escenario absolutamente levantisco y contrario a los intereses de Estados Unidos. Esa ya era la prueba fehaciente de que esta hegemonía de la hiperpotencia podía ser fácilmente cuestionada. Al mismo tiempo que esto se producía y cuando Estados Unidos se encontraba empantanado en plena Mesopotamia, China crecía y crecía a un ritmo exponencial, y otras potencias como Rusia o en Europa o Brasil en América Latina trataban de jugar a potencias regionales. A la altura de 2016, la llegada de Donald Trump lo que hace es acelerar este declive. Es decir, no lo inicia Donald Trump, pero sí incrementa con el repliegue estratégico, con el incremento del presupuesto, pero solamente en sectores muy determinados, tratando de alcanzar una supremacía tecnológica, que por cierto no solamente no ha conseguido, sino que está en menor rango que hace 4 años. Lo que ha hecho es acelerar este proceso de declive geopolítico por parte de Estados Unidos. Ya no es solamente China. Rusia ha ganado un enorme espacio en Oriente Medio. Donald Trump ha dinamitado el sistema de alianzas que sus predecesores habían construido con mucho cuidado y con mucha calma. Está a punto de destruir la OTAN, la gran alianza militar que había mantenido la hegemonía estadounidense y occidental durante toda la Guerra Fría, y desde luego nos encontramos con una América Latina donde Estados Unidos pesa muchísimo menos de lo que pesaba hace 4 años y muchísimo menos de lo que pesaba hace 20 o 30 años, y sobre todo el escenario caliente, que es por una parte el sureste asiático y por parte Europa. Europa está tomando conciencia de que ya no puede confiar en el amigo americano y que de hecho está dejando de ser amigo. Y sobre todo en el sureste asiático, China le está disputando el liderazgo regional, y esto hace que potencias menores, como pueden ser Corea del Sur o como pueden ser la India, cada vez vean con más simpatía, miren con más simpatía hacia Beijing y con mucha menos simpatía hacia Washington.
En ese contexto, además, hay algo que sorprendió, es una visita que hace unos meses hizo Donald Trump a la India con Narendra Modi, se pasea por un estadio y trata a la India como un país de tercera categoría sin entender qué es la India en el mundo de hoy. Uno dice, bueno, se supone que va a construir alianzas anti-China, pero trata a la India como un país cualquiera, además le ofrece una alianza y luego dice, le va a imponer, digamos, a aranceles y barreras al comercio con la India. Sí, sí, no. En realidad, el problema fundamental es que la política exterior de Trump está en contra de los propios principios y los propios dossier que le presenta su Departamento de Estado, que teóricamente es el que debería regir la política exterior del país, y peor todavía, está en contra de los memorándum que le llegan del Pentágono, del Departamento de Defensa. Por supuesto, en el Pentágono saben que no pueden hacer nada en el escenario asiático si no cuentan con la ayuda de India y la ayuda de Japón. Estos son imprescindibles. Luego, si mantienen la presencia en Corea y si mantienen la presencia en Filipinas, pues esto le ayuda a mantener el hinterland de seguridad contra la expansión china. Pero llega Trump a la India y se dirige a Modi como si fuera un alcalde de barrio. Se dirige al presidente de la India de 1.100 millones de habitantes, la mayor democracia sobre la Tierra, se dirige como si fuera un presidente de una república bananera. Claro, esto es absolutamente inaceptable y desde luego no sienta las bases para el mantenimiento de la complicidad que Estados Unidos había tejido durante décadas con estas potencias. Sin caer, obviamente, pues en esta idea de que la historia la hacen individuos concretos, específicos, pero la verdad es que hay momentos en los que hay individuos concretos y específicos que aceleran las cosas. Una reelección de Donald Trump realmente sería catastrófica para la posición global de los Estados Unidos y con ella arrastraría al resto del mundo occidental, ¿o no? Mm, Antes que eso, vamos a ver qué ocurre el día de las elecciones, porque esto es especialmente comprometido. Es decir, el, la presión que están ejerciendo sobre el servicio de correos, las descalificaciones absolutamente burdas que están realizando sobre un servicio federal ir en contra del voto con correo, por correo, que lo dan por perdido y que va prácticamente el 85% de los que voten por correo lo van a hacer en sentido de demócrata, puede poner en jaque la propia integridad democrática de Estados Unidos y meter al país en una espiral que nos puede recordar a lo que ocurrió en las elecciones del año 2000, cuando los desbarajustes de un sistema electoral realmente tan anticuado como es el de Estados Unidos, primero el colegio de representantes y luego por el sistema de las papeletas, que parece que están todavía en la segunda revolución industrial, y recordamos durante semanas contando el voto papeleta a papeleta en Florida y luego dando unos resultados que favorecían al hermano del gobernador, en fin, porque el otro candidato, Al Gore, no quiso llegar hasta el Tribunal Supremo porque esto congelaba la elección del presidente durante meses, ¿no? Vamos a ver qué ocurre la noche electoral y qué ocurre al día siguiente, porque esto nos puede dar, si el Partido Demócrata no es muy firme en el mantenimiento de las costumbres y muy firme en la defensa del servicio de correos, podemos encontrarnos ante una situación extraordinariamente comprometida. Ojalá Joe Biden gane la noche electoral y por bastante ventaja, en que no haya ninguna duda de la victoria del candidato. Y luego, ¿qué ocurriría si esto no es así? ¿Qué ocurriría si el elegido es Donald Trump? Bueno, en realidad, pues lo que haría es profundizar la debacle y el declive de Estados Unidos, no solamente como potencia hegemónica en el mundo en las últimas décadas, no como gran faro de la democracia liberal en todo el mundo,
no como gran superpotencia económica, sino fundamentalmente porque el país se parte. Estados Unidos va a ahondar en la tensión guerra civilista en la que se encuentra en este momento, en el que hay un presidente que está azuzando a una parte del país para que eh, vaya en contra de la otra mitad, a la que está demonizando. El señalar a los otros no como diferentes, no ya ni siquiera como antagónicos, sino como enemigos, lo que hace no ya es unir al país, ni mucho menos, sino es justamente lo contrario. En este momento, Estados Unidos está en una situación que nos recuerda mucho a finales de los años 60 y principios de los 70, en el que hay un enfrentamiento civil en las calles, en el que hay grupos armados que van unos frente a otros, y no estamos hablando de las maras de Los Ángeles, ni mucho menos, ni de los gang armados de Chicago o de Miami. Estamos hablando de milicias paramilitares armadas que se movilizan, que tienen control territorial, que tienen ayuda por parte de algunas autoridades y que cuentan con la connivencia policial y judicial en estados importantes de Estados Unidos. Y esto coloca al país en una tesitura, repito, guerra civilista, en la que el presidente, en lugar de atemperar, en lugar de calmar, en lugar de favorecer el diálogo, está arrojando más gasolina, más fuel sobre el incendio. Eh, Ya nos quedan, digamos, menos de un minuto y le quiero hacer una pregunta relacionada con una columna de opinión de uno de estos grandes periódicos norteamericanos y un columnista que decía que algunos podrían decir que la democracia está en crisis y dice, no, lejos de eso, la democracia no está en crisis, sino que está en pleno fervor, porque la gente escoge a alguien que piensa como ellos y no a alguien que pueda tomar decisiones de calidad. ¿Usted estaría de acuerdo con esta afirmación en este escenario de los Estados Unidos de hoy? Bueno, esto nos lleva a ver el declive del concepto de democracia que ha habido en Estados Unidos. Y este es el gran problema que hay en este momento y que este presidente ha llevado hasta unos niveles claramente insostenibles. Es decir, que la democracia más antigua del mundo se encuentre en este momento teniendo que definir qué se entiende por democracia y hasta dónde llega la democracia, evidencia la caducidad del pensamiento clásico que las instituciones democráticas estadounidenses tienen hoy en día. Muy bien, creo que llegamos al final de Punto Crítico en medio de esta alarma que significa estar pendientes de las elecciones de Estados Unidos y sus implicaciones para el mundo. Profesor Isidro Sepúlveda, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Profesor Patiño, como siempre, un placer. Muchas gracias a ustedes, los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.